Está escrito en el libro de Mateo 24, una serie de cosas y eventos por suceder al final de los tiempos y de la segunda venida del Mesías, señales y advertencias para así estar preparados y despiertos, ya que el día y la hora nadie la conoce, pero al ver estos sucesos ocurrir, conoceremos que está cerca a las puertas. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Para poder entender esta advertencia, estudiaremos cómo eran los días antes del diluvio, en los días de Noé. La generación de Noé fue la 10ª desde Adán. Los hombres empezaron a multiplicar y a aumentar en número, pero la maldad también se incrementó. El pecado de la generación de Noé fue abominable a un nivel que no hubo otra opción que destruirlos. Pero ¿cuál fue su pecado? ¿Cómo era la humanidad antes del diluvio, sus costumbres y su comportamiento? Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque corrompió toda carne su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: fin de toda carne viniendo a mi faz, porque llena la tierra de violencia de faz de ellos, y he aquí yo destruyéndolos junto a la tierra. Lo primero a notar es la palabra tierra, la cual es mencionada en repetidas ocasiones. Como ya hemos visto, el hombre está compuesto por dos partes, una parte física y material, y una parte espiritual. Su parte material pues fue creado de la tierra, y su parte espiritual porque posee un alma. El problema de Dios con el hombre era la tierra, su parte material, la cual los llevó a cometer toda clase de pecados. La humanidad en tiempos de Noé estaba más preocupada en lo terrenal, lo material, no buscaban lo espiritual y trascendental. Su moral había descendido, como vimos en el texto de Mateo 24. Comían y bebían como si nada estuviera a punto de suceder, confiando que el día de mañana llegaría y sería como cualquier otro. Estaban enfocados en lo terrenal, en su día a día, y no buscaban a Dios. Génesis 6:6. Y se lamentó Adonai que hizo al hombre en tierra, y le dolió a su corazón. Se lamentó de haber hecho al hombre en tierra. El materialismo había gobernado sobre lo espiritual. El hombre fue creado con una misión, y es elevar lo material, lo terrenal, junto con lo espiritual, hacer crecer su tierra, cuidarla y dar fruto. La humanidad en tiempos de Noé eran demasiados terrenales. Se habían olvidado de su parte espiritual, de su moral, y se comportaban como animales. La generación antes del diluvio eran llamados Enoshim. Enosh, en singular, es otra palabra usada para referirse al hombre, pero Enosh es un hombre con un nivel espiritual muy inferior al de Adán. Por eso Enosh se ha traducido como un simple mortal. La humanidad se había alejado de Dios. 1656 años después de su creación, se encaminó a su autodestrucción. Noé tenía 600 años cuando se desató el diluvio y llegaron las aguas. La humanidad antidiluvio tenía una vida muy larga, vivían cientos y cientos de años, pero ocupaban sus días en preocuparse en sí mismos. El amor de ellos se había enfriado. Está escrito en el Midrash Rabbah lo siguiente: ¿por qué la generación del diluvio fue destruida, pero no la generación de la torre de Babel? Porque la generación del diluvio se consumió en robos y violencia,
mientras que en la generación de la torre el amor prevaleció. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Batishahet haaretz, y se corrompió la tierra. Tishahet, que viene del verbo leshahet, que significa estropear o destruir. Su parte material, la tierra, se estropeó, y corrompió toda carne su camino. Camino significa sus costumbres, su manera de vivir, la cual el Eterno les había instruido desde Adán. Cuando una persona está tan enfocada en lo material, en lo terrenal, que nomás se preocupa por los placeres terrenales, su parte espiritual está, por así decirlo, dormida, y no hay moral y se corrompe. El comentarista Rashi explica que cada vez que la palabra corromper es mencionada en la Biblia, se está refiriendo al sexo ilícito y a la idolatría. Como lo podemos ver en el texto de Deuteronomio 4:16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros ídolos, figura de alguna forma, imagen de varón o hembra. La corrupción está relacionada con la idolatría. Existía la idolatría en tiempos de Noé, como vimos en el video de Génesis 4:26, mala traducción. Si no lo has visto, está en el canal donde explicamos que en los tiempos de Enosh, el hombre comenzó a invocar el nombre de Dios, y dentro de este texto está oculto que también se comenzó a cometer idolatría. Como dijimos, corromperse también está relacionado con el sexo ilícito. La inmoralidad sexual en tiempos de Noé había aumentado. Se casaban y daban en casamiento, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Incluso los animales corrompieron su camino. Corromperse sexualmente también se refiere al desperdicio de la semilla o semen, como lo podemos ver en el texto de Génesis 38:9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, derramaba en tierra, para que no diera descendencia a su hermano. Imba el eshet ahib beshihet arsa. Cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba en tierra. Shihet, que es la misma palabra usada en el texto de Génesis 6:11. Batishahet haaretz, y se corrompió la tierra. Una sola descarga de semen contiene varios de cientos de células vivas con el potencial de fertilizar el óvulo de la mujer. Esta semilla está viva y tiene el poder y el potencial de convertirse en una vida, de manera que cada derramamiento en vano es una pérdida de vida, y esto incluye el acto de la masturbación. No querían tener más hijos, pues no amaban a nadie más que no fuese a sí mismos. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas, y tomaron para ellos esposas, escogiendo entre todas. Sexo ilícito o prohibido. La unión entre los Benei Ha-Elohim, los hijos de Dios, y las hijas del hombre. Pero ¿quiénes eran los hijos de Dios? En otro video hablaremos a más detalle sobre este tema. En hebreo está escrito, Timaleh haaretz jamás. Estaba la tierra llena de violencia. La palabra jamás no solo se refiere a violencia, sino a robos, injusticia, opresión. La humanidad en tiempos de Noé estaba inmersa en celos, avaricia, robo, violencia, mentiras, engaños y fraude. También existían gigantes. Estos gigantes se rebelaron contra el hombre y los devoraban, pero hablaremos más adelante en otro video a detalle sobre este tema. Génesis 6:5. Y vio Adonai que grande la maldad del hombre en la tierra, y toda inclinación de pensamiento de su corazón, solo mal todo el día.
Siguieron su mala inclinación e hicieron toda clase de abominables actos. Era una generación que estaba centrada en sí mismos. Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. La población en tiempos de Noé debió de ser masiva, ya que vivían cientos de años y contaban con un gran conocimiento y tecnología avanzada. Poseían una vida larga, pero todos sus días y años los dedicaban a los placeres terrenales. Le tomó a Noé 120 años en construir el arca. El Eterno hizo a Noé construir un arca para llamar la atención y curiosidad de la humanidad. De este modo las personas le preguntarían, ¿qué haces? Y Noé les explicaría y los advertiría sobre el diluvio y quizás así se arrepintieran. Durante esos 120 años, ni una sola persona se arrepintió. La humanidad tuvo suficiente tiempo para cambiar sus caminos y hacer teshuvá. Pero, ¿por qué no fue así? En la Torá no se hace ni una mención de Noé predicando o advirtiendo a las personas acerca del diluvio. Pero en 2 de Pedro 2:5 se nos dice lo siguiente: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé trató de salvar su generación llamándoles al arrepentimiento, pero podemos ver que no oró o suplicó a Dios por la humanidad como lo hizo Abraham por las personas de Sodoma y Gomorra. Noé falló en convencer e influenciar en su generación, por lo cual el diluvio también es conocido como las aguas de Noé, como lo vemos en Isaías 54:9. Dicen los sabios, palabras que vienen del corazón entran al corazón. Noé vio el arca como su salvación y condenó a toda la humanidad. También podríamos decir que Noé advirtió a la humanidad, pero ellos decidieron ignorar y no hacer caso. Incluso se burlaban de él y lo llamaban loco. Y el diluvio se desató y los agarró por sorpresa. La historia de Noé nos enseña la importancia de amar y preocuparnos por la salvación de los demás. Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y a causa de la gran maldad que existía en esos tiempos, el Creador decide dar un nuevo comienzo, no destruyendo por completo la creación, sino dejando un remanente, a Noé y a su familia y algunos animales. El Eterno ordena a Noé construir un arca, la cual simboliza la salvación y protección. Arca en hebreo es teivá, y esta palabra teivá también significa palabra. El arca es la palabra, la Torá, es nuestra salvación y protección. También podemos decir que la palabra es la acción de la oración, la plegaria, la mejor manera de utilizar el habla. La plegaria de Noé fue la que lo salvó de la destrucción, su conexión y comunicación con Dios. La humanidad en tiempos de Noé se ocupaban en sí mismos y en los placeres terrenales, llenos de robos, violencia, fraudes, idolatría e inmoralidad sexual. Se habían alejado de Dios por completo. Así también la humanidad antes de la venida del Mesías será tan malvada y alejada de Dios como en los tiempos de Noé, y serán advertidos pero ignorarán, se burlarán y la venida los agarrará por sorpresa, no preparados, dormidos, preocupados en su día a día y en las cosas terrenales. Las acciones y la maldad de la humanidad fueron parte de la causa del diluvio. El hombre es responsable de sus acciones y está aquí en este mundo con la misión de gobernar sobre la tierra, pero con sus acciones puede destruirla o preservarla. Eclesiastés 1:9.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol.